Influencers de derecha van a marchas de izquierda, se hacen pasar por periodistas, provocan y ridiculizan a quienes entrevistan. En Buenos Aires le dieron una elección a Fran Fijape, un idiota con cámara. Y aquí, bueno, aquí tenemos al vice Pérez, bueno, al vice ya no, a Vito Quiles, que es uno de sus marionetas. Vito Quiles constantemente se finge periodista y constantemente está provocando gente, es un provocador de derecha. La derecha está llena de provocadoras porque han descubierto algo que deberíamos nosotros tener mucho en cuenta. Cuando tú estás en una situación, en un mundo opresivo, autoritario, brutal, militarizado, sabes que si abres la boquita te pueden arrancar los dientes. De un puñetazo si son buenas personas y uno a uno en una celda de tortura si son malas personas, ¿no? La izquierda revolucionaria hace mucho descubrió que las leyes la protegen. Las leyes que quieren derogar para poder instaurar un Estado sociocomunista, bla, 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 es la dictadura del proletariado, que es la forma más acabada de la democracia, y todas esas gansadas que sueltan porque impresionan a los jóvenes, han descubierto que las leyes de este Estado horroroso, el que detestan, de esta monarquía infeliz, los protege. Entonces se protegen con ella. Oye, no, yo tengo mis derechos. Pero no estabas en contra de este Estado de Derecho. Sí, pero mientras no me toquen a mí. Y entonces la izquierda lo descubrió hace mucho. Y la derecha lo está descubriendo ahora. La libre expresión implica que tienes que aguantar a mamarrachos como Vito Quiles. No les tienes que responder, y esto es lo que han hecho muchos políticos inteligentes. Cuando alguien les pregunta, dice, disculpa, yo solo respondo a preguntas de periodistas. Yo soy periodista, sí, hombre, como tú quieras, pero a ti no te respondo. Tú tienes derecho a preguntarme, pero eso no genera mi obligación de responderte. Como tú tienes derecho a decir lo que quieras, pero eso no genera mi obligación de dejarlo puesto en los comentarios de mi canal. Entonces, la derecha ha descubierto que puede ser provocadores y hacerse las víctimas al mismo tiempo. Cuando los reconvienes, estás atacando su libre expresión, su libertad de expresión. Cuando sabes que un Estado fascista, como el que quieren instaurar ellos, lo primero que el primer funeral que se hace es el de la libertad de expresión. Entonces la derecha también, esa ultraderecha provocadora, ha aprendido a utilizar las ventajas maravillosas de los estados democráticos que hemos ido levantando para usarlas en su contra. Yo espero simplemente que todo lo que hemos construido sea tan fuerte que resista esos embates.